Buenos días, mi grupo está conformado por Jorge García, Andrés Martínez, Einar Lázaro, Pablo Acosta, Gustavo Gómez y mi persona Angélica Alfaro. Anteriormente hemos estado hablando acerca del Código de Ética Profesional para Contadores que todo contador debe tener en cuenta al momento de ejercer su actividad contable. Hablamos acerca de la parte A, que nos indica la aplicación a todos los profesionales contables, donde nos indican los principios fundamentales, igualmente nos indica el marco conceptual. Hablamos de la parte B, que es la aplicación a los contadores en la actividad pública, donde nos indican igualmente las amenazas que puede tener la profesión y también nos indican las salvaguardas para esas amenazas. También hablaremos en este caso de la parte C del Código de Ética, en donde nos indican el comportamiento que debe tener el contador al momento de que es empleado en cualquier entidad, organización o empresa. En la parte C se habla primeramente de los posibles conflictos a los cuales puede enfrentarse cualquier contador al momento de que es empleado en una organización y a los cuales debe oponerse al momento de que se encuentre en presiones como, primero, actuar en contra de las leyes y regulaciones. Segundo, actuar en contra de las normas técnicas de la empresa o profesionales, como en este caso puede ser el Código de Ética Profesional. Tercero, hacer estrategias no éticas o estrategias que tengan una administración que genere ganancias ilegales. La cuarta, mentir a los auditores internos o los auditores externos. La quinta, falsificar información que se sabe que es falsa. Sexta, evitar totalmente elaborar informes que se saben que tengan errores materialmente hablando. Y cuando se tengan esta clase de situaciones, la norma es explícita y nos dice que se deben evaluar primeramente las amenazas que contengan estas situaciones y posteriormente, si es necesario, usar algunas salvaguardas que antes ya se han mencionado. Mi nombre es Einar de Jesús Lázaro Guerra y hoy les vengo a hablar sobre la sección 320 y 330 del Código de Ética para el IFAC. Bien, sección 320. Preparación y presentación de la información. Esto se basa en que el profesional contable preparará o presentará toda la información que maneja en una entidad de una manera fiel, honesta y de conformidad con las normas profesionales aplicables, con el fin de que dicha información sea inteligible en su contexto. Por otro lado, el profesional contable tomará medidas razonables para que la información de la que es responsable describa con claridad la verdadera naturaleza de las transacciones de los activos y pasivos. Clasifique o registre la información de modo oportuno y adecuado y represente los hechos con exactitud en todos los aspectos materiales. Por otro lado, esta sección habla sobre la salvaguarda, las cuales se pueden aplicar para eliminar o reducir las amenazas que fueron en cierto caso impuestas al profesional contable. Sección 330. Actuación con la especialización suficiente. Se refiere principalmente a que el contador no debe comprometerse a efectuar un trabajo en el que carece del tiempo para realizar sus tareas correspondientes. Al carecer de suficiente experiencia y de formación práctica y teórica, al no disponer también de los recursos necesarios para realizar sus tareas. Por otra parte, esta sección también abarca lo que son las salvaguardas, como en la sección anterior, pero en este caso
se enfoca más en dar como ejemplos de cómo pueden obtener asesorías en estas amenazas que pueden obtener mediante su carrera profesional, los cuales son obtener asesoramientos o formación adicional, conseguir ayuda de una persona con especialización adecuada o acudir a expertos independientes o a un organismo profesional competente. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Acosta y les vengo a hablar sobre los intereses financieros y los incentivos. Los intereses financieros. Los profesionales de contabilidad que tengan intereses financieros o conozcan intereses financieros de los miembros de su familia estarán expuestos a amenazas de interés propio con relación a los principios de objetividad y confiabilidad. Si existe algún motivo de manipular información que altere precios para lucrarse. Circunstancias que originan amenazas de interés propio. Tienen interés financiero directo o indirecto a la entidad a la que trabajan y el valor de dicho interés puede verse afectado por las decisiones que tome el profesional de contabilidad. Tienen derecho a un bono relacionado con los beneficios y el valor de dicho bono se verá afectado por las decisiones que tome el profesional de contabilidad. Tiene directa o indirectamente opciones sobre acciones de la entidad que trabaja el profesional de contabilidad, cuyo valor se verá afectado por las decisiones que tome él. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesaria se aplicarán las salvaguardas para estimarla o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplo de salvaguardas. Políticas y procedimientos para que un comité, independientemente de la dirección, determine el nivel o el modo de remuneración de esta dirección. Procedimiento de auditoría interna o externa. Formación actualizada sobre cuestiones de ética y sobre las restricciones legales y además normativas referentes al uso de información privilegiada. Incentivos. El profesional de la contabilidad o algún miembro de su familia pueden recibir incentivos cuyos incentivos pueden ser regalos, invitaciones, entre otros. Estos incentivos pueden generar amenazas en relación al cumplimiento de los principios fundamentales cuando el profesional de la contabilidad le ofrezca a un miembro de su familia que influya indebidamente en los actos o en las decisiones de adelantar un comportamiento ilegal o deshonesto o de obtener información confidencial. Si se originan amenazas de intimidación en relación con la objetividad y la confiabilidad, si se acepta dicho incentivo, también en el momento de dañar la reputación de otro profesional de la contabilidad, de la empresa o de algún miembro de su familia. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán las salvaguardas para eliminar o reducir el nivel aceptable, a un nivel aceptable. Y cuando éstas no puedan ser reducidas o eliminadas, el profesional de la contabilidad no aceptará el incentivo. También se enfrentarán amenazas al momento de que se le ofrezcan dicho incentivo y éste lo rechace. Se aplicarán salvaguardas adicionales. El profesional de la contabilidad evalúa cualquier amenaza originada por dicho ofrecimiento y tomará las siguientes medidas. Informar inmediatamente a niveles superiores de la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad para la que trabaja.
B. Informar a terceros sobre el ofrecimiento, por ejemplo, a un organismo profesional o a la entidad a la cual trabaja la persona que le hace el ofrecimiento. C. Informar a los miembros de sus familias inmediata o familiares próximos de las correspondientes amenazas o salvaguardas al momento del ofrecimiento de cualquier incentivo. Y D. Informar a niveles superiores de la información a los responsables del gobierno de la entidad cuando los miembros de su familia trabajen para la competencia o posibles proveedores. A continuación les voy a explicar 5 casos antiéticos internacionales. Caso número 1. Empresa WorldCom. Nombre de la persona: Brendan Springs. Cargo: presidente de la compañía, contadora. Hecho: reconoció un fraude de $3.800.000 al contabilizar gastos de operación como gastos de capital durante el año 2001. Sus empleados descubrieron que las prácticas contables de WorldCom no eran aceptables. Esta compañía de telecomunicaciones utilizaban transferencias internas y falsos gastos operativos para ocultar sus crecientes beneficios. La sanción a proceder fueron 25 años de cárcel. País de los hechos: Estados Unidos. Ciudad: Virginia. Principios violados: integridad por ser deshonesto, por cometer fraudes en nombre de la compañía para sacar provechos y beneficios a escondidas, y objetividad por dañar el nombre de la empresa y dedicarse a actividades que atentan contra los principios y valores de la entidad. Caso número 2. Ceront. Nombre: John Vicentin. Cargo: contador. Hecho: debido a que los ingresos se habían expuestos o generado eran completamente distintos a los que en realidad tenían que ser. Al fin y al cabo se supo que los ingresos eran $6.000 millones. Habían desajustado la contabilidad. Se han cometido faltas a la ética a través de conseguir más recursos de manera fraudulenta. La sanción a corresponder fue una multa de $10 millones por concepto de prácticas contables ilegales y suspensión de la inscripción. País de los hechos: Estados Unidos. Ciudad: Norwalk. Principios violados: integridad y objetividad. Caso número 3. Empresa: Enron. Nombre: Jeffrey Springs. Fueron unas pérdidas estimadas de $74 millones. El gigante energético Enron se derrumbó en el 2001, siendo en ese entonces la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. La empresa fue derribada por un espectacular esquema de fraude contable, ideado por sus ejecutivos. Los balances falsificados de la empresa enérgica Enron ascendieron a casi $56 millones. Es considerado como el mayor fraude cooperativo de la historia de los Estados Unidos. Debido a estos, miles de empleados debieron con sus fondos de pensión desvanecieron casi de la noche a la mañana. Las acciones de la compañía cayeron un 94%. El país de los hechos fue Brasil. Los principios violados fue integridad, objetividad y compromiso profesional. Siguiente caso: la empresa Parmalat. Nombre de las personas: Calixto Tanis y Fausto Tona. Cargo: exdirector financiero, expresidente de la empresa y excontador. Hecho: vale la pena descartar el caso de Parmalat, en el cual los auditores presentan a la firma Grant Thornton forman acusaciones por el comportamiento ilícito y la ejerción de la actividad profesional, ya que ayudaron a un grupo lácteo italiano a modificar el sistema utilizando hasta entonces para ocultar pérdidas y sustracciones contribuyentes a la filial con sede a la isla Caimito, a quienes auditaban y hacían transferencias con la suma de 500 millones de euros. Las sanciones fueron: hasta el momento suman 10 personas que han sido arrestadas y 30 se hallan bajo investigación por fraudes, manipulación de mercados, falsa contabilización. País: Italia. Ciudad: Coyetti. Principios violados: afectan a la integridad y objetividad de la empresa. Bueno, yo hablaré acerca de 5 casos donde profesionales de la contaduría se han visto involucrados.
Como primer caso tenemos el caso Interbolsa. Los involucrados en este caso son la compañía encargada de la revisoría fiscal, Grant Thornton Fatts y ABS Auditores Limitada. Dentro de los involucrados tenemos a Ulfani Castillo López, revisora fiscal encargada para Interbolsa, y Carlos Alberto Posada González, contador y empleado de la misma. Las investigaciones realizadas por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores originó sanciones a los profesionales implicados en el caso. La sanción impuesta por la Junta Central de Contadores para el contador y la revisora fiscal consistió en la suspensión de su tarjeta profesional por un periodo de 12 meses por haber vulnerado el estatuto ético de la profesión. Dentro de la página web de la Junta Central de Contadores se indica la conducta sancionada de la siguiente manera. El comportamiento que vulnera la ética profesional se calificó como falta grave a título de dolo, como consecuencia del actuar profesional del contador público Carlos Alberto Posada González y Ulfani Castillo López, quien en virtud de su conocimiento en la actividad contable, conforme a las normas legales, comprometió su capacidad calificada, favoreciendo intereses a particulares en perjuicio de la confianza pública, del patrimonio de los particulares y del propio Estado, vulnerando los artículos 6, 4, 37 y 70 de la Ley 43 de 1990. Como segundo caso tenemos el caso de Brecht, donde la Junta Central de Contadores adelanta una investigación por presunta acción antiética en contra del contador Héctor William Santos Jiménez y de los revisores fiscales Camilo Reyes y Diego Armando Lara, de las firmas PricewaterhouseCoopers, además de las investigaciones en las firmas auditoras KPMG y Deloitte Touche Tohmatsu, quienes estaban a cargo de la auditoría de la construcción de la autopista o Ruta del Sol, las cuales al parecer omitieron información en los asientos contables donde se reflejaba el pago de unos sobornos. Esta investigación que aún sigue en curso, donde todas las personas involucradas aún no han sido sancionadas, pero el contador público de la empresa Rodrigo Teclán está negociando su condena, otorgando información de los múltiples sobornos pagados y los fraudes cometidos. Como tercer caso tenemos el caso Salud-Coop. Dentro de este caso de corrupción tenemos al presidente del Grupo Salud-Coop, Carlos Palacino, la vicepresidenta administrativa María Carolina Lamus, las firmas Audgrow S.A., que era la empresa encargada de la auditoría, y Procesos y Transacciones PIT Limitada, que era la empresa encargada de la revisoría fiscal. Dentro de la sanción, la Contraloría General decidió sancionar al dueño y presidente de Salud-Coop y a sus socios con más de 18 años de inhabilidad para ocupar los cargos públicos. La Junta Central de Contadores determinó una sanción de 1 año a la empresa Audgrow S.A. y a la firma Procesos y Transacciones PIT Limitada, así como a los contadores y revisores fiscales que se vieron envueltos en este caso de corrupción que afectó de manera directa a los colombianos. Como cuarto caso tenemos el caso de Reficar, donde se vieron involucrados los contadores Juan Carlos Salgado, la contadora Rocío Cárdenas, la revisora fiscal Shirley Joana Gómez, el revisor fiscal Carlos Lloreda, el revisor fiscal Raúl Alarcón y la firma de revisoría fiscal PricewaterhouseCoopers Limitada. Para el año 2015 las pérdidas por corrupción en este caso ascendieron a los 4.000 millones de dólares en un proyecto que se había llevado con el fin de la remodelación de la refinería ubicada en Cartagena. Dentro de los conceptos de corrupción están conceptos como pago de facturación de bienes y servicios no prestados al proyecto, pago de subcontrataciones no autorizadas por Reficar
y pagos por gastos extravagantes no relacionados con el proyecto. En ese momento no se presentaron investigaciones por parte de la Junta Central de Contadores, ya que el caso Reficar fue llevado por parte de la Contraloría General de la Nación. Como quinto y último caso tenemos el caso de Saico y Asimpro, donde los principales involucrados son Juan Carlos Monroy, director de Saico, y Jairo Enrique Roger, quien se presentaba como gerente de Saico, así como el contador José Miguel Soler Díaz y el revisor fiscal Jorge Ernesto Sánchez Pérez. La sanción que se llevó a cabo el 25 de marzo de 2014 por parte de la Junta Central de Contadores determinó la suspensión por 10 meses a Jorge Ernesto Sánchez Pérez en ejercicio de revisor fiscal bajo la siguiente conducta. Los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron por parte del revisor fiscal Jorge Ernesto Sánchez Pérez, al no pronunciarse ni ejercer las medidas pertinentes frente a irregularidades ocurridas durante los años 2010 y 2011 al interior de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, en relación con la autorización o otorgamiento de anticipos ordinarios y extraordinarios sin la debida justificación que no están contemplados legal ni estatutariamente, entre otros, y también incumpliendo de esta manera sus funciones señaladas expresamente en el artículo 207, quebrantando con su actuar postulados éticos consagrados en los artículos 7, 2, 4 y 37 de la Ley 43 de 1990. Sobre el contador José Miguel Soler Díaz no se llevó sanción impuesta por parte de la Junta Central de Contadores. Buenas, mi nombre es Andrés Martínez y en cuanto a la parte C del código de la IFAT me tocaron los 5 casos locales, de los cuales el primer caso se encuentra con el señor José Alfredo Abad Sierra, quien tenía como cargo revisor fiscal, al cual se le suspende la tarjeta profesional como contador público por incurrir en las obligaciones que se deben tener presentes al momento de prestar el servicio como contadores públicos. De tal manera se le había hecho un llamado al cual el señor no se presentó oportunamente, ocasionando así la suspensión total de la profesión como tal. Al lugar al que éste le prestaba el servicio era el Hotel Malibú, quien se sentía muy inconforme por el mal servicio que éste les estaba prestando. Al igual también se tiene en cuenta que los principios fundamentales que éste violó se encuentran en la Ley 43 de 1990 y en el Código de la IFAC, como lo son la integridad, la honestidad y la legalidad. En cuanto al segundo caso, se encuentra con el señor Ober Manuel Pacheco Montiel, quien tenía como cargo contador público, al cual se le suspende la tarjeta por 12 meses en la inscripción profesional por haber incurrido en presentar información falsa de las declaraciones tributarias a la empresa para la que trabajaba. Los principios fundamentales que este violó se encuentran en la Ley 43 de 1990 y en el Código de la IFAC, como lo son la integridad, la objetividad y las observaciones de las disposiciones normativas. El tercer caso se encuentra con el señor José Rosario Castellano Flores, el cual tenía como cargo contador público, al cual se le suspende la tarjeta profesional por no haber realizado el trabajo que se le dispuso. Su cliente era la señora Estela Rodríguez, quien se sentía muy inconforme por el mal trabajo que éste les estaba prestando. El valor o el principio fundamental que éste incurrió fue la irresponsabilidad y por tanto a todo el código de la IAFAT, al cual se le suspende la tarjeta profesional en su totalidad. En cuanto al último caso, se presentó con el señor Ronaldo Erazo Bertel, quien tenía como cargo contador público, al que se le cancela la tarjeta profesional de manera definitiva y es aprendido por las diferentes autoridades, ya que se encontró relacionado en el caso del cartel de los enfermos mentales, donde el contador era quien se encargaba de presentar la información falsa y de tomar como fachada a personas de bajos recursos que desconocían este acto ilícito. Durante 5 ocasiones, el contador público entre marzo de 2013 y diciembre de 2014 cobró la suma de más de 200 millones de pesos a las IPS,
según el contador, con el fin de recuperar dinero de la plata que se había invertido en los medicamentos de estas personas y en la campaña publicitaria. Pero no era de esta forma, ya que el contador público tomaba el 20% de estos dineros y el 80% era para el bolsillo de terceros. El contador público se le implicaron delitos como concierto para delinquir. También estuvo implicado en el tráfico de influencia de particulares y enriquecimiento ilícito por particulares, de los cuales no aceptó ningún cargo. En el año 2017, el 9 de marzo, fue aprehendido y es el único que está en la cárcel hasta el momento. Según las autoridades, era el cabecilla de esta banda. Y los principios fundamentales a los cuales faltó se encuentran en la Ley 43 de 1990 y en el Código de la IFAC, que son la integridad, la legalidad, la honestidad y el comportamiento profesional, incurriendo a otros factores que se encuentran en el Código de la IFAC, como son la responsabilidad como contadores. En conclusión, estas personas tomaron malos caminos y por eso fueron aprendidas por las diferentes autoridades, tanto en la parte contable como en las leyes. Entonces, lo mejor es que el contador público tenga en cuenta la Ley 43 de 1990 y el Código de la IFAC para que no se le presenten problemas más adelante. La exposición llega hasta este punto. Muchas gracias.